Bueno, queridos amigos de Vida Sobrenatural, queridos amigos de Facebook, de las distintas redes sociales, de YouTube, por donde se va a poder ver esta transmisión, tenemos una noche muy especial que significa algo muy lindo, que es poder charlar con un referente de Argentina, un referente espiritual de Argentina, el pastor Carlos Mbraida. Él es reconocido no solo en nuestra nación, sino en las diferentes naciones de la tierra. Es un padre espiritual, una persona que nos bendice, que nos inspira, y también que tiene una mirada muy especial, una mirada profética de los tiempos. Cuando sucede algo en el mundo siempre lo llaman para preguntarle a ver qué opina, y también siempre cuál es la opinión de Dios sobre los temas. Y bueno, hoy tenemos el lujo de tenerlo aquí online, y bueno, te doy la bienvenida, Carlos. Dios te bendiga mucho. Qué lindo compartir con ustedes, Juan Pablo, con todo el equipo y por supuesto con todos los que están siguiendo esto. Primeramente en La Plata, un abrazo a todos los platenses, a los pincharratas y a los del Lobo. Ahí no hay diferencia. No querés quedar mal con nadie. No, los quiero a todos y también a los que van a estar compartiendo este tiempo en otras ciudades, en otros países. Muy bien, esta charla se llama El avivamiento que viene, y originalmente la íbamos a transmitir en vivo. Hubo algunas dificultades y se va a transmitir y va a quedar ahí subida para que esté disponible para todos los que quieran escuchar acerca del avivamiento que viene. Y hay muchas dudas, muchas preguntas. Quiero salir un poquito de lo que es el tiempo presente. Hoy que estamos grabando esto, estamos en cuarentena. Es el 25 de marzo acá en Argentina y es casi una cuarentena mundial. Este tiempo va a pasar en algún momento, ¿verdad? O sea, se va a despejar este momento tan difícil, tan particular, tan especial y de tantas posibilidades. ¿Y hacia dónde vamos? Todas las palabras que estamos recibiendo de parte de Dios a lo largo de estos años y que se han incrementado, hablan de un avivamiento que viene, que estamos siendo preparados para el mover quizás el más grande de la historia, la activación más grande de la iglesia que se haya visto en las naciones de la tierra. Y queremos estar preparados, entender qué significa este tiempo y también qué características va a tener ese avivamiento que viene. ¿Qué nos podés decir de esto, Carlos? Bueno, me encanta que podamos proyectarnos más allá de la coyuntura, pero permitime engancharme desde la coyuntura hacia el tema que me estás proponiendo, que por supuesto es el más importante, ¿no? Bien. Creo que la coyuntura nos marca, nos presenta una señal más de que estamos en los tiempos finales. En realidad los tiempos finales se inauguraron en Hechos capítulo 2, cuando Pedro actualizó la profecía de Joel y dijo que en los tiempos finales el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Entonces Pedro toma esa palabra profética de por allí siglo IX antes de Cristo y dice, esto ha comenzado a ocurrir. Es decir, los tiempos finales comenzaron en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Así que si alguien pregunta, ¿el coronavirus es señal de los tiempos finales? Sí y no. Sí, porque estamos en los tiempos finales y no Claro. porque los tiempos finales ya empezaron hace bastante y creemos que la venida del Señor se acerca con una inminencia cada vez mayor. Pero sí hay señales en este tiempo que por lo menos nos deben llevar a la reflexión. Ayer hablaba por teléfono, antes de ayer, con el pastor Satirio y compartíamos que es la primera vez en la historia de la humanidad que 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra están en cuarentena. En algunos países de una manera más rígida, en otros un poquitito más leve, pero es la primera vez en la historia que toda la gente está privada en cierto sentido, de su libertad. Y cuando uno lee Apocalipsis ve que una de las señales de los últimos tiempos es un poco sistemas que estarán controlando, episodios que estarán controlando y restándole libertad a la gente.
El pastor Satirio me decía desde su perspectiva, a partir de esto que te acabo de comentar, él me compartía, hoy hay una organización que está por encima de todos los gobiernos del mundo. Ahí en Apocalipsis se nos habla de esto. Pero hay una organización que es la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto no estamos en contra de las medidas de precaución, de prevención, que son absolutamente necesarias. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los tiempos, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud hoy tiene una palabra por encima de cualquier gobierno del mundo. En algún momento la lectura de Apocalipsis y la bestia era aplicado cuando se formó el mercado común europeo y allí la comunidad europea se la identificaba con los cuernos de la bestia y demás, ¿no? Luego fue, o en otro momento de la historia, la Iglesia Católica, el Papa, luego fue Gorbachev, con también su aparición en la historia. Bueno, digamos, ninguna de esas cosas es la señal de que el Señor viene hoy, pero todas esas cosas son señales de que estamos efectivamente en los últimos tiempos. Pero la palabra dice, y aquí ligamos con la temática que más nos importa, que antes de la venida del Señor vendrá el último gran avivamiento de la historia. El Espíritu va a ser predicado en todas las naciones el Evangelio del Reino, ¿verdad? Así es. Y el Espíritu será derramado sobre toda carne, y aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Así que la primera cosa que queremos afirmar frente a la temática que vos hoy estás planteando, Juan Pablo, el avivamiento que viene, es que el avivamiento viene. ¿Sí? Que estemos con una expectativa extraordinaria, que estemos también con una actitud no solo de espectadores, sino de protagonistas. La expectativa es la esperanza. Espectadores son los que se sientan a ver, pero nosotros somos protagonistas y tenemos que estar también velando. Este es un tiempo para velar por ese avivamiento, ¿no? Wow. Este avivamiento, entendemos que no va a ser por un tiempo solamente, y que no es que va a tener un comienzo, un estancamiento y un apagarse hasta que aparezca otro avivamiento, sino que oramos para que sea el gran avivamiento, ese gran avivamiento profetizado por Joel, ese gran avivamiento anunciado por Jesús. Si pensás en las características, seguramente la forma no la conocemos porque Dios se irá manifestando también de formas nuevas, pero ¿cómo lo ves en lo que va a ser en la familia, en las casas y los distintos grupos? No sé, los adolescentes, los ancianos, los matrimonios, los que están solos, pareciera que van a estar todos incluidos, ¿no?, en la agenda. Sí, efectivamente. Primero, completamente de acuerdo con vos que uno no puede, digamos, determinar la agenda del avivamiento y describirlo anticipadamente. El Señor dijo ahí aquí en Juan capítulo 3, versículo 8, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Los avivamientos como moveres del Espíritu Santo, en realidad uno no los puede anticipar a nivel de decir va a ser así o asado, porque el Espíritu sopla de donde quiere, dice, ¿no? Pero sí yo creo que dice que uno puede oír su sonido. No puede saber de dónde viene, no puede saber qué es lo que está queriendo hacer de manera puntillosa, pero sí oír su sonido. Yo creo que este es un tiempo, y la cuarentena
nos tiene que ayudar a todos nosotros, a todos los creyentes, y ni hablar a nosotros los pastores, a sintonizar nuestro oído, ¿sí? Allí el pastor Varela de España, con el que también estábamos interactuando, y también el pastor Satilio, los dos hacían referencia por separado a los salmos, ¿no? Y cuando el salmo dice Selah, ¿no? Y Selah es una pausa, ¿no? Y estamos en una pausa obligada, pero es una pausa maravillosa para poder sintonizar nuestro oído con el Espíritu. Porque aunque no sepamos de dónde viene ni qué es lo que va a hacer por completo, sí el Espíritu nos quiere hablar y nos quiere dar algunas indicaciones. Algunas de las cosas, y obviamente mi perspectiva es absolutamente limitada, ¿no? El prisma completo de todos los colores lo tiene el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tenemos que escucharnos, y tenemos que orar juntos, y tenemos que buscar de Dios juntos para poder tener una revelación más completa. Pero alguna de las cosas que yo percibo es que este avivamiento por lo menos se va a iniciar con un mover que ya ha empezado en Argentina y en otras partes del mundo, pero hablemos de nuestra nación, muy fuerte, pero muy fuerte entre adolescentes y jovencitos, ¿no? Es verdad, lo estamos viendo todos. Hay un En los fuego. distintos lugares, congregaciones, las distintas ciudades. Yo he estado ministrando allí en Vida Sobrenatural y me acuerdo tenerlos a los pibes tuyos ahí adelante, encendidos. Yo decía, ¿para qué le voy a orar a esta gente si estos tienen más fuego que yo, ¿no es cierto? Y estaban ahí. Están prendidos fuego los pibes. ¿Eh? Están prendidos fuego los pibes en Sí, todos los lugares, ¿verdad? Y en nuestra congregación lo mismo, y en otros lugares lo mismo, ¿no es cierto? Así que yo creo que ahí hay una señal, ahí hay algo que Dios nos está diciendo: presten atención, respalden, apoyen, porque la gente más grande no queda fuera del mover, cumple un rol diferente. ¿Sí? La gente más grande tiene la tarea de respaldar, de apoyar, de que esos chicos se sientan impulsados a más, ¿no? De volcar la experiencia. Los que tuvimos la oportunidad de vivir otros moveres, otros avivamientos, también orientar, aconsejar, encauzar, pero sobre todo alentar, ¿no? Que no sean diques, ¿no? Que no sean trabas que impiden que el río del Espíritu, a través de los chicos más jóvenes, vaya arrasando con todo, ¿no? Así que ahí hay una pequeña señal que yo creo que en este momento es muy significativa en Argentina, ¿no? Bien. Vos sabés que a veces vos mencionás, como recién lo hiciste, el haber participado de otros moveres de Dios. Y moveres que algunos los leemos en los libros, vemos los videos. En mi caso he podido participar en los años 90 de tremendos moveres de Dios. Recuerdo en las clínicas pastorales de esos años, lo que se vivía como ebullición ahí de la manifestación de la unción, auditorios completos que caían bajo el poder del Espíritu. Pero si me voy un poquito más atrás, yo era muy chiquito, no es que me quiero hacer el pibe, pero era más chico cuando estaban las campañas de Anacondia en los años 80, pero aquí en la ciudad de La Plata, en Ensenada, en Berisso, todavía los que fueron parte cuentan y te comparten los testimonios, gente que hacía fila para dar el testimonio de muelas emplomadas y que, no sé, venían los odontólogos y se convertían. Hubo una mujer en Ensenada que en la muela ni siquiera hubo una emplomadura de oro, fue una piedra preciosa lo que Dios le puso. No sé, eran cosas que cuentan de lo que fue aquel mover, y hoy vemos milagros también, pero evidentemente ahí fue como una ola muy especial. Y sé que vos has vivido muchísimas experiencias de todas estas, y también estás metido en este mover del Espíritu. ¿Qué lección, alguna que te venga a la mente,
de los moveres anteriores aprendiste y que nos puede servir para este tiempo, para este mover? Efectivamente, nosotros hemos vivido en Argentina tiempos tremendos, primero en la década del 80 con el inicio del ministerio de Carlos, ¿no? Y lo que vos decís es tal cual, ¿no? Vos conocés al pastor Humberto Bolucio. Humberto era en esa época el secretario del ministerio de Carlos, y Carlos, entre otras cosas, le había dado la tarea de chequear los testimonios, ¿no? Para que los testimonios fueran reales, veraces, Claro. que fuera fruto de una emoción, sino que fueran, digamos, fácticamente comprobables. Y Humberto siempre cuenta que llegó un momento en las campañas de Carlos donde esta señal, por ejemplo, de las muelas, en un momento un endemoniado cuenta que a través de un acto de brujería, de hechicería, recibe una emplomadura de una muela, y entonces Carlos empieza a orar y dice: Señor, si esta persona por Satanás recibió esto, ¿sí? Yo quiero que por tu poder, no por el poder de las tinieblas, que precisamente terminó endemoniando a ese hombre, porque no es que fue un beneficio, fue una maldición para ese hombre, claro, esa emplomadura. Yo quiero que a través de tu poder la gente reciba la bendición y te conozca a vos. Y a partir de ahí se desata este milagro, esta señal de las muelas emplomadas, ¿no? Y entonces empezó a suceder en todas las campañas, empezó a suceder en las iglesias. Y Humberto cuenta que en las campañas de Carlos llegó el momento en que si la gente no tenía 6 o 7 muelas emplomadas en su propia boca, no daban testimonio, porque eran tantos los que habían sido receptores de ese milagro que tenían que seleccionar a los más, entre comillas, extraordinarios, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando, los más jovencitos, nos están viendo, sepan, a mí y a Pablo Bottari nos invitaron a ministrar a Australia, nada más que para orar por muelas emplomadas, para que ocurriera eso en Australia. Así que esa era una señal de Argentina. Pero de Argentina no solo surgió esa señal loca, extraña, sino que surgió un mover espiritual que hizo que de todas partes del mundo, como digo, primero en la década del 80, luego hubo una otra ola en la década del 90, ¿sí? Vinieran, y que provocó que en otras partes del mundo se produjeran despertares espirituales, avivamientos, de los cuales, por lo que había pasado acá en Argentina, algunos de nosotros teníamos el privilegio de ir a ministrar también a esos lugares. Y entonces, además de lo que viví en Argentina, pude ministrar durante 5 años en lo que fue después el avivamiento más grande de la tierra a nivel de la repercusión que tuvo, que fue Toronto Blessing, de Toronto, ¿verdad? La bendición de Toronto, Canadá, y también estuvo después el mover de Dios en Pensacola, y después tuvo el mover de Dios en Lakeland, y bueno, y en otras partes de la tierra. Y cuando tirás de la piola, cuando le preguntás a Randy Clark, en estos días me pedía Randy que le escribiera el prólogo de uno de sus libros y me recordaba lo que él había vivido acá en Argentina. Cuando le preguntás cómo experimentó ese mover del espíritu que, a través del cual Dios lo usó para empezar Toronto Blessing, dice: yo lo recibí en Argentina. Y cuando le preguntaban a Steve Hill, que fue el hombre que Dios usó en Pensacola, Steve fue misionero en la provincia de Neuquén por muchos años. Y él cuenta que todo lo que él recibió, lo recibió con las campañas de Carlos. Y que lo que más le impactaba era la oración debajo de plataforma, ¿no? En las campañas de Carlos, de las hermanas que estaban allí, hermanos que estaban allí clamando. Y así podría seguir enumerando otros moveres. Así que Dios ha sido bueno con Argentina. Y mirá, Juanpi, lo que
está sucediendo. Lamentablemente el coronavirus impide temporalmente que hagamos descent, este mover que íbamos a hacer en el estadio de Vélez Sarsfield y que nos estábamos preparando en La Plata, en Buenos Aires y en tantos otros lugares de la Argentina, y que iba a congregar a 40.000 jóvenes que iban a recibir una impartición espiritual, una unción de sus pastores de toda la Argentina, pero sobre todo, como la palabra lo indica, descend, en inglés, el envío, que iban a ser enviados a todos los niveles, a la universidad, al colegio, al comercio, a la empresa, a la política, al ministerio, a las misiones, etcétera, para que sean ellos los protagonistas del nuevo avivamiento, ¿no? Esto surgió por lo siguiente. Hace pocos meses atrás, este tremendo hombre de Dios, Lou Englund, que escribió el libro del ayuno de Jesús, estaba orando y Dios le dijo que iban a venir unos jóvenes a hablar con él, y vinieron un grupo de 5 o 6 líderes juveniles de Estados Unidos, los que Dios más está usando en este tiempo, y le dijeron, Dios nos dijo que el manto de Billy Graham, del evangelista, todavía Billy Graham estaba vivo, pero que su manto iba a caer no sobre otro hombre, sino sobre toda una generación de jóvenes. ¿Sí? Amén. Y le dijeron, pero sentimos que vos, Lou Englund, sos el que tenés que presidir esto. Y entonces convocan a un encuentro en Orlando, Estados Unidos, y se llena el estadio de jóvenes que reciben esa impartición. Inmediatamente tienen la indicación de Dios de que tienen que hacer algo igual en Brasil. Y no alcanza un estadio en Brasil, sino que se multiplican por 3 y llenan 3 estadios de fútbol, ¿sí? Y eso ocurrió en febrero pasado. Y Lou Englund está antes del evento, de los eventos en Brasil, orando, y el Señor le dice, no, está bien lo de Brasil, pero el avivamiento viene desde Argentina. Y lo llama a Claudio Freyson, y Claudio me dice al día siguiente de que lo llama de noche, al día siguiente me dice, Carlos, vení que necesitamos hablar. Me junto con él y me dice, mirá, Lu me compartió esto. Y yo sentí en mi espíritu el eco, y convocamos a otros pastores, y surgió esto de Descend en Argentina. Sí, pero perdón que me vaya por las ramas, pero... No, está muy bien, está muy bien. Quiero relatar la historia, ¿no? Y entonces, otra vez, desde afuera, y hombres de Dios de mucho peso, están diciendo desde Argentina va a surgir algo. No para que nosotros nos creamos como en el fútbol los mejores del mundo y perdamos en la primera rueda, pero sí para que tomemos la carga espiritual. ¿Sí? Lo que yo te decía antes, Juanpi, que estemos velando por ese avivamiento. Dios no está atado a los argentinos. Dios no está condicionado por la iglesia de Argentina. Dios quiere a la iglesia de Argentina, tiene un propósito, probablemente para humillar a los sabios, a los ricos, a los poderosos de la tierra, ¿sí? Y toma desde el extremo sur, desde lo último de la tierra, a la Argentina, un país experto en crisis, para decir, yo puedo hacer con poca cosa, puedo hacer grandes cosas en toda la tierra. Entonces nosotros tenemos que tomar esa carga, esa responsabilidad, orar. Qué bueno que tanta gente esté ayunando estos 40 días, se estén uniendo a orar. Qué bueno que esto haya empezado. El 1 de marzo fue el primer caso de coronavirus en Argentina. Y fue el día que empezamos el ayuno. Es decir, este ayuno no fue motivado por la desesperación, el miedo, pero sí coincide, ¿no? Y entonces qué bueno que la iglesia esté orando para que ese mover que Dios quiere iniciar primero en Argentina y desde Argentina a otras partes del mundo, no lo perdamos, que los chicos sean los protagonistas, pero que ocurra en nuestra generación. Gente grande, los ancianos,
tendrán sueños y los jóvenes visiones. Entramos todos, como vos bien decías en la introducción, en este paquete. Dios no descarta a nadie. Solo nos descartamos, nos autodescartamos si no estamos sensibles a lo que el Espíritu quiere hacer y no nos unimos a Él. Bien, quizás es muy importante comprender nuestro rol en todo el rompecabezas mundial que Dios tiene planeado y nuestro rol de servicio en esta área, de ser canales de avivamiento, impartir, servir y que Dios sea glorificado en todo, porque no es ni por nuestra organización ni por nuestras características particulares, aunque amamos a Argentina. Pero evidentemente hay que cumplir nuestro rol y estar alertas y expectantes. Y evidentemente también ha tenido que ver la palabra que Dios tanto ha hablado en Argentina acerca de la unidad, ¿no? Que hoy es tan necesario en nuestro país, que a veces lo vemos tan fracturado y con tanta tendencia a pelearnos, y sin embargo, el desafío espiritual de ser uno ha sido un mensaje que muchos siervos de Dios a lo largo de tantos años vienen sembrando sobre Argentina, y pareciera que va dando fruto, y que lo que tenemos, si bien todavía no es la perfección de la unidad de la que habló Jesús, evidentemente vamos avanzando en la unidad, y en esta nueva generación no hay tanto problema, por lo menos es lo que yo percibo, acerca de qué denominación es cada uno, qué ministerio, qué título. Lo que se quiere es más de Dios, más avivamiento, más personas convertidas, y eso es mucha siembra de pastores como vos y muchos otros que te han precedido aquí en Argentina, ¿verdad? Que vienen orando por la unidad de la iglesia, enseñando acerca de la unidad de la iglesia, y que nos muestran con su ejemplo también. No sé, el proyecto de Argentina Oramos por Vos, por ejemplo, ha sido de mucha inspiración, y todos los otros movimientos de unidad que tanto nos han inspirado. ¿Cómo ves el tema de la unidad y cómo soñás ver la Argentina, no sé, dentro de 10 años? Si es que el Señor no viene antes, no sé, 2030, el 2030, ¿qué nivel de unidad veremos? ¿Hay niveles de unidad que no conocemos aún? ¿Cómo ves este tema? Bueno, este es un tema vital, Juan Pablo, y yo siempre me alegro tanto de que vos, Nati, y todo el equipo pastoral de Vida Sobrenatural tienen los pies bien asentados en la congregación local, en Vida Sobrenatural, pero tienen los brazos abiertos, la visión extendida a toda la iglesia de La Plata, ¿no? Y el corazón de ustedes trabaja y palpita, y las manos actúan a favor de la unidad. Yo me siento tan feliz cuando los veo a ustedes jóvenes que quieren, por supuesto, que su congregación local prospere, crezca, pero más, y sé el corazón de ustedes, más quieren que el reino de Dios se termine de establecer y crecer en la ciudad de La Plata. Así que Amén. este es un tema vital, ¿no? Juan Pablo, vos sabés que cuando Dios establece un principio, no lo pone allí simplemente como un adorno. Él después respalda ese principio. Cuando Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea, estableció un principio, ¿sí? Y entonces, si vos me preguntás, ¿qué ve Dios en Argentina como para que Argentina pueda ser usada por Dios en un avivamiento? Yo te diría que probablemente lo más importante que ve en Argentina es que, a pesar de todo lo que nos falta en el camino a la unidad, lo que se ve en Argentina no se ve en ninguna otra nación de la tierra. Te lo puedo asegurar. Vos sabés que ministro en todas partes del mundo, en ningún país de la tierra se ve los niveles de unidad que hoy se ven en Argentina. Nosotros, cada vez que pensamos en la unidad en Argentina, decimos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿No? Y si otra vez lográramos entender que Dios, para poder terminar de enviar ese avivamiento en Argentina y usar a Argentina para el mundo, necesita que sigamos avanzando en esa unidad, nosotros veríamos el progreso de la unidad.
La unidad ha avanzado mucho en Argentina, de lo que se ve en otras partes del mundo, pastores que no tienen comunión, pastores que ni siquiera saben quién es el nombre del otro en la ciudad, pastores que viven con los puños cerrados, enfrentándose, peleándose. Bueno, hoy nosotros acá vivimos otra realidad, vivimos pastores que se unen, que se reúnen. Lo que ayer vivimos a nivel de Argentina Oramos por Vos, a nivel de la intercesión, fue algo maravilloso, ¿no? Cientos y cientos de miles de personas conectadas en la oración a través de las redes, a través de Canal Luz, a través de 100 radios, a través de un montón de otros medios de canales y demás. Eso no se ve en ninguna parte de la tierra, ¿sí? Entonces, cuando Dios establece un principio, que sean uno para que el mundo crea, panea, ¿sí? Como con un dron, ¿no? Las naciones de la tierra y dice, a ver, ¿quién está tratando de vivir este principio? Y yo creo que no para decir nos merecemos el avivamiento, sino por el contrario, para decir avancemos más en el principio establecido por Jesús para que el avivamiento venga. Y yo creo que tenemos que ir creciendo en consejos pastorales todavía más sólidos, consejos pastorales que entran en un nivel no solo de reunirse y de organizar alguna actividad esporádica unida, sino de tener un plan de misión unida. Es decir, que los pastores de La Plata se reúnan y busquen de Dios y reciban un plan de Dios para decir cómo pastoreamos a toda la ciudad de La Plata hasta que el Señor venga, cómo evangelizamos todos los ambientes, las universidades, las fuerzas de seguridad, cómo nos repartimos los hospitales, cómo llegamos casa por casa, etcétera, etcétera, ¿no? Los niños, los ancianos, todos. Entonces, tenemos que pasar a eso, ¿no? Cuando llegamos a ese nivel, empezamos a funcionar, ¿sí? Ya no solo en la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz, que es llevarnos vos y yo bien, sino que entramos en otro nivel, que es la unidad del cuerpo. Empezamos a funcionar como un cuerpo, ¿sí? En una ciudad. Y cuando empezamos a funcionar como un cuerpo en una ciudad, te puedo asegurar que el avivamiento es inevitable. Vos imaginate la sinergia, ya ni siquiera espiritual, la sinergia humana que hay en la cantidad de creyentes en la ciudad de La Plata, la cantidad de pastores, la cantidad de recursos económicos, la cantidad de posibilidades, ¿no? Ir a negociar con las empresas posibilidades, lugares, telefonía celular y decir, somos tantos en La Plata, bajen los precios, dennos vehículos, dennos oportunidades en los lugares para capellanía. Es inimaginable el poder de la unidad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una de las claves, vos decías, qué cosas son esenciales o qué cosas estamos viendo, ¿no? Una, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Otra, que avancemos en el poder de la unidad, ¿no? Que avancemos. Con el aborto lo vimos. De pronto la iglesia evangélica alcanzó un protagonismo en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en las autoridades de los distintos gobiernos, como nunca antes tuvo en la historia. ¿Por qué? Porque muy simple, vieron 600.000 en la ciudad de Buenos Aires reunidos y 3 millones reunidos en las distintas ciudades de la Argentina. Y la gente ve el poder de la unidad. Por eso dice, para que el mundo vea y crea. ¿Sí? Es decir, nosotros sabemos que en el Espíritu estamos unidos y que nuestra unidad la ganó Cristo en la cruz. Lo espiritual está fuera de discusiones, la unidad espiritual está fuera de discusión, pero para que el mundo vea y crea, tiene que ver el cuerpo, no el espíritu, tiene que ver el cuerpo, la iglesia funcionando como un cuerpo en cada ciudad. Ahí hay otra de las pistas para este avivamiento.
Wow, qué bueno eso. Bueno, vamos a aprovechar a saludar a todos los pastores, las pastoras, los matrimonios pastorales que nos están viendo, que después van a ver el video en su replicación y que creo que son tan importantes para el mover de Dios actual y el que viene. Acá en La Plata está lleno de pastores que son una tremenda referencia, pastores fieles, pastores que son una gran inspiración, son de mucha ayuda para los pastores más jóvenes, se están levantando pastores jóvenes también, y se va viendo esa visión de trabajo como cuerpo, y hay tremendos avances aquí en todos los moveres de unidad, el Consejo de Pastores, las distintas organizaciones. Creo que eso es lo que viene y bueno, oramos para seguir avanzando. A mí me encanta una frase del pastor Tommy Tinney que dice que la unidad es el recipiente del avivamiento. Eso lo dice en el libro El equipo soñado por Dios. Y creo que lo tenemos que entender, ¿verdad? Como vos nos estás diciendo, hay una pista espiritual ahí muy importante. Bueno, vamos a ir terminando y estos tiempos en los que estamos teniendo esta charla, estamos en cuarentena, pero como vos dijiste, justo es este ayuno global de 40 días. Para muchos es la primera vez, quizás no que participamos de un ayuno de 40 días, sino que realmente estamos transitando un ayuno global en diferentes naciones de la Tierra y muchos ayunando los 40 días, quizás tomando solo líquidos, otros ayunando de otras maneras, pero con un ayuno muy intenso, como nunca antes lo habíamos experimentado. Estamos felices, estamos disfrutando esta experiencia maravillosa de muerte al yo y de búsqueda de Dios y de soltar el control. Es una experiencia poderosísima. Y bueno, te queremos agradecer por ese libro que escribiste, que es El ayuno que cambiará tu vida, porque acá en La Plata está siendo de tremenda bendición. Y creo que ese libro va a quedar para muchos otros que sigan buscando al Señor en ayunos de 40 días y va a ser de gran inspiración. Hoy estamos en el día 25 y nosotros cada mañana como familia y bueno, con toda la familia de Vida Sobrenatural y bueno, muchas otras congregaciones, leemos ese material y nos sentimos también unidos a ustedes, a la gente del centro y a muchos otros que lo están utilizando y sobre todo unidos también no solo en el espíritu, sino como cuerpo, en esta intercesión, ¿verdad? Son 40 días de mucha intercesión. El otro día yo te mandé un mensajito un poco en broma, diciéndote qué tiempo el que se eligió para los 40 días de oración, porque motivos de oración no nos faltan, ¿verdad? Para orar por las naciones, por el país. ¿Cómo tenemos que interceder en este tiempo? En lo personal, como familias, como iglesia, ¿hacia dónde tenemos que direccionar la intercesión? Primariamente, además de todo lo que el Espíritu va mostrando, ¿no? Pero ¿en dónde te parece que más tenemos que golpear unidos en la oración? Mira, yo creo que este ayuno nos tiene que conducir primero a cada uno de nosotros individualmente y como familias a una mayor intimidad con el Señor. ¿Sí? El destinatario de este ayuno tiene que ser el Señor. Es decir, mucha gente Amén. ayuna cuando le aprieta el zapato, cuando tiene una necesidad y está bien acompañar la oración con el ayuno, pero detrás de eso está la mentalidad, a ver si le puedo torcer el brazo a Dios para que me dé lo que preciso y no me alcanza solo con la oración. Entonces, como que el ayuno fuera una palanca que le tuerce el brazo a Dios. No estoy diciendo que no esté bien orar cuando hay una necesidad, con oración, ayuno, todos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero este es un ayuno distinto, este es un ayuno en honor al Señor, es un ayuno para acercar nuestra vida a Él, para sintonizarnos con Él, para escucharlo, y la cuarentena nos viene como anillo al dedo para estar, para liberarnos de las excusas que normalmente tenemos. No puedo porque tengo mucha actividad, estoy corriendo detrás de todo, no tengo tiempo. Bueno, salvo los que están trabajando más que nunca como médicos y otra gente que están cuidándonos y sirviéndonos con tanto amor, la inmensa mayoría de nosotros estamos en casa y con mayor tiempo para escuchar, sintonizarnos, juntar nuestro corazón con el del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo individualmente, familiarmente, ¿sí? Y a nivel de la intercesión, orientarla principalmente hacia esto que hemos estado hablando,
Señor, queremos ese avivamiento para Argentina. Y no solo lo queremos, sino que oramos para defender la cosecha, ¿no? Allí en Joel Amén. hay un pasaje muy lindo, muy interesante que dice, el profeta le dice al pueblo en un contexto agrícola, le dicen, conviertan las herramientas de arado y las herramientas de cosecha, ¿sí? Las hoces, conviértanlas en lanzas y en espadas. Es decir, defiendan la cosecha. Nosotros tenemos que defender la cosecha en esta intercesión. Prohibirle al diablo que la impida, prohibir al diablo que apague a nuestros adolescentes y jóvenes. Yo estoy seguro que no va a ocurrir porque ellos están motivados no por un evento, motivados no por algo externo a ellos, sino que el fuego se prendió en sus corazones, pero tenemos que cubrirlos, tenemos que cuidarlos y tenemos que cuidar este avivamiento. Yo te añado un motivo de oración personal. Es medio loco, es una locura, ¿eh? Por favor, los que me escuchan, ninguno diga, el pastor Braida profetizó esto, porque no es una profecía, no tengo una revelación de Dios en esta dirección, sino que es mi deseo, y como Jesús me anima a pedir, creyendo que se me dará, y a buscar, creyendo que voy a hallar y a golpear y golpear hasta que se me abra, yo presento mi deseo en oración y te lo comparto, pero sabiendo que es una locura. Y es que el 1 de marzo fue el primer caso de coronavirus en Argentina. Yo estoy orando para que el 9 de abril sea, que cerramos los 40 días, se dé el último caso de contagio en Argentina. Vuelvo a decir, es Amén. una locura. En la ciudad de Buenos Aires dicen que el pico de mayor contagio empezará allí por esa fecha o mediados de abril todavía. Así que ahí va a ser cuando se cree en la proyección humana que va a explotar. Pero yo quiero pedirle a mi Señor que como señal para esta tierra, después si Dios no lo hace, yo como hijo obediente diré, amén Señor, vos tenés cosas mejores para nosotros, pero yo me sumo o les comparto esta inquietud que tengo en mi corazón por la que estoy orando. Pero básicamente, y lo más trascendente, oremos por avivamiento. Oremos por un avivamiento que sea salvación de millones de personas y transformación de este mundo tan crítico, necesitado y herido. Amén. Así va a ser y nos seguimos uniendo en oración y proclamamos, queremos terminar con un momento de oración, de impartición de hambre y sed. El año pasado estuviste ministrando en nuestra congregación y nos hablaste mucho acerca de pedirle a Dios hambre y sed. Y queremos unirnos en esta búsqueda por más de la presencia de Dios, por más de la persona de Dios, ni siquiera por lo que pueda darnos o no darnos. Nos ha dado la salvación, nos ha dado su perdón, ha llenado nuestras vidas. Deseamos más de Él. Y queremos que vos hagas una oración especial por todos los que están viendo este video, de bendición, de cobertura, que podamos ser protagonistas del avivamiento y también hambre y sed de la persona de Dios, de la persona del Espíritu, de la persona de Cristo. Deseamos más de Dios, de esa comunión íntima. Quiero proclamar esto que proclamó Isaías en algún momento: voy a hacer algo nuevo. Es Dios mismo hablando. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y creemos que el río está avanzando, está avanzando, está avanzando por toda la nación y por las naciones de la tierra. Amén, Oramos, querido amén, Carlos. amén, amén. Señor, sí, creemos que esta palabra es sí, es amén para este tiempo. La palabra amén, Señor, que tu siervo acaba de soltar es sí, es amén para este tiempo. Y en el nombre de Jesús, Señor, creemos que lo nuevo está viniendo y que ya comenzó. Ya comenzó, sí, Señor. ya comenzó, Señor. Aún esto que estamos haciendo que nunca antes lo hicimos, habla de lo nuevo tuyo. Aunque estemos encontrando estas vías para extender tu misión
Señor, es lo nuevo. Lo que vemos en el corazón de los adolescentes, de los jóvenes, es lo nuevo que ya ha comenzado. Señor, lo que hicimos en el día de ayer, cientos de miles de argentinos orando por tu bendición sobre esta nación, es lo nuevo que ya comenzaste a hacer. Y esto es poco con lo que viene, poco con lo que viene. Amén. En el nombre de Jesús, en primer lugar, Señor, oro por todos los siervos y siervas tuyos en La Plata y en toda la Argentina, Señor, en todo lugar del mundo donde nos estén viendo ahora, en el nombre de Jesús. Tu impartición. Señor, tu palabra dice que Elías recibió un nuevo soplo de tu espíritu. Señor, cuando estaba agotado, cuando estaba ya sin fuerzas. Ahora, Señor, sé que hay pastores que están sin fuerzas. Ahora viene el segundo aire, como en el boxeo, como en los atletas. Que llega un momento cuando se quedan sin oxígeno, pero siguen y siguen, y en ese momento reciben ese segundo aire que les da finalmente la victoria. Ahora, en el nombre de Jesús, soplo sobre todos los pastores y pastoras de Argentina. Un segundo viento del Espíritu Santo. Recíbanlo, recíbanlo. Recíbanlo ahora, en el nombre de Jesús. Oro ahora también en segundo lugar por la iglesia Vida Sobrenatural, Señor. Oh, Señor, grandes cosas ya has hecho en tan poco tiempo, pero Señor, gracias porque también cuando miras y paneas desde los cielos, estás viendo allí un ministerio sano, un ministerio íntegro, un ministerio cuyo corazón ama la unidad de tu pueblo en La Plata, una ciudad que vio tantas cosas, tantas señales, pero que también, Señor, vio una iglesia que se partió tantas veces, pero ahora, Señor, tú estás mirando desde los cielos y ves en el pastor Juan Pablo, en todo su equipo, Señor, en el Chino, en Ezequiel, en sus esposas preciosas, Señor, en Lorena, en Patricia, en Natalia, Señor, ves en este equipo extraordinario de pastores que pusiste en esta iglesia, estás viendo un corazón por el reino, un corazón por la iglesia. Y tu bendición les está respaldando. Y ellos no solamente verán el crecimiento de su congregación local, verán la restauración de tu iglesia en La Plata, verán los estadios que en el pasado se llenaron, verán los lugares al aire libre que en el pasado se llenaron, los verán nuevamente junto con otros pastores de la ciudad, unidos por tu Espíritu. Y bendigo a toda esa gente maravillosa de la Iglesia Vida Sobrenatural, todos esos jovencitos, esos niños, esos adolescentes, esas personas que están allí, que son más grandes y respaldan a todos estos jóvenes. Los bendigo, desato en el nombre de Jesús, más del Espíritu Santo, una unción fresca, poderosa, 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 poderosa. Señor, yo decreto ahora que ellos son las vírgenes vigilantes. Señor, eran iguales que las otras, eran vírgenes como las otras. No era una cuestión ni de santidad ni de ninguna otra cosa. La diferencia era la relación de ellas con el aceite, con el Espíritu Santo. Ellas amaron y velaron y guardaron el aceite y lo buscaron. Ahora, Iglesia Vida Sobrenatural, busquen el aceite, busquen la unción del Espíritu, busquen la comunión del Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendigo, Padre Celestial, a todo tu pueblo, en La Plata y en todo lugar donde se estén comunicando con nosotros. Ahora recibe allí donde estás las nuevas fuerzas del Espíritu. Espíritu inmundo de temor, te vas de sus vidas. Sí, Señor. Te vas de sus vidas. Pongo ahora, conforme dice el profeta Ezequiel, levanto vallado alrededor para que el Señor detenga la destrucción.
Me pongo en la brecha en unidad con el pastor Juan Pablo, en el poder del Sí, acuerdo. Señor. Nos ponemos en la brecha entre medio de los vivos y los muertos, entre medio de la obra de destrucción, y en el nombre de Jesús decretamos sobre tu vida, hermano, sobre tu vida, hermana, sobre tu familia, decretamos protección y bendición de Sí, Dios. Señor. En el nombre de Amén. Jesús, cuarentena de bendición para todos, de cercanía del Sí, Señor. Espíritu, de guerra, intercesión y cuidado de la cosecha y de preparación, pretemporada para apenas se levante la cuarentena. Veremos la cosecha más grande que jamás hayamos visto en nuestras vidas. En Amén. el nombre de Jesús Amén. de Nazaret. Amén, amén y amén, Señor. Amén. 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 Gloria a Wow. Dios. Es raro orar de esta manera, pero es completamente una oración de verdad. Estamos unidos en el mismo espíritu. Las personas que están viendo, yo estoy seguro que ahí están recibiendo bendición. Y bueno, te queremos agradecer, querido Carlos, a vos, a Silvana, a tu familia, estuvo ahí ayudando tu hijo Ezequiel, a toda la iglesia del centro que tienen ese ministerio maravilloso del reino, de la unidad, de inspirar, de potenciar, de activar, que lo sigan haciendo, que Dios tiene gran recompensa para ustedes. Y también queremos promocionar el canal de YouTube de ustedes, porque estos días especiales están con toda una programación especial, ¿verdad? Así es, durante 12 horas se llama Estamos en Casa, desde las 10 de la mañana que empiezo yo, recién empecé un estudio sobre Efesios, así que si te querés sumar, recién vi nada más que 3 versículos, así que te podés sumar ahora, y mañana a la mañana a las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche con distintos programas, no son cultos, no son predicaciones. Vas a ver al pastor Humberto Golucio cocinando. Sí, ya lo vi. tortillas Aprendimos a hacer la tortilla el otro día. Sí, la tortilla más rica de la tierra, y prometió que mañana va a enseñar empanada gallega, cómo se hace, y vas a ver programas para niños, y vas a ver programas de desarrollo personal, y al pastor Daniel González con principios para el éxito, y lo vas a ver al pastor Sebastián Golucio y a su esposa en el consultorio pastoral, y a mi esposa tomando mate con Silvano, y a Ezequiel, que tiene un programa para adolescentes, ¿sí? Yo les digo que Wow, qué bueno. trapo a todos, así que bueno, para todos los gustos, de 10 de la mañana a 10 de la noche en el canal Iglesia del Centro de YouTube. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho. Enviamos los saludos. Bueno, ahí en la oración mencionaste a Nati, a Ezequiel y Lore, a Pato y Chino, todo el equipo pastoral. Les enviamos un abrazo gigante. También los líderes de la iglesia, toda la iglesia toda. Los amamos. Y bueno, estamos unidos en este tiempo especial. Cuando terminen los 40 días vamos a poder hacer las recetas del pastor Golucio. Las vamos a ir anotando por ahora. Ahora no, es solamente anotar ahora. Y un abrazo también a Alejandro, al Tucu, a todos los chicos que están ahí trabajando para que esto sea realidad. Sí, les agradecemos mucho, están trabajando muchísimo y bueno, hay toda una actividad de la iglesia que no se detiene, así lo están haciendo las distintas congregaciones. Bueno, estamos avanzando, tratando de ser odres nuevos para el vino nuevo, así que en eso estamos. Abrazo muy grande, querido. Abrazo grande, pastor. Juan. Te queremos mucho. Sos una bendición. Dios te bendiga mucho.